Ya estoy aquí. No. ¿Qué tal? ¿Qué? Mi nieto no me dejaba. Aló, mi querido Eduardo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo va esa recuperación? Ahí voy poco a poco. Qué Voy. bien. Déjame. Aquí tengo unos audífonos chiquitos. A ver, déjame conectarlos. Ahí aparece como que ya está grabando, ¿no? Sí, ya está grabado. Ah, ¿tú después la editas o qué? ¿Le haces la peluquería? No. Lo que está atrás, dices tú. Dice aquí recording, ¿no? Es que está Sí, grabando. ya está grabando, sí. Bueno, No, me déjame. refiero que si después se edita, ¿no? Sí, después ya se, Ah, se corta. A ver. entonces hoy todavía estás trabajando, laborando, pues, así sea virtual. Sí, hoy fui en la mañana a atender algunas cosas. Luego me Mm, vine aquí a trabajar y ya, ya estoy. Normalmente estoy aquí en las tardes. Yo no vivo aquí, ya te había dicho. Yo no mm. vivo en esta casa, pero aquí está mi estudio. Entonces, lo que pasa es que están mis nietos y ellos Ujú. bajan y se ponen a jugar y todo. Entonces, a veces no me dejan hacer las cosas a la hora precisa. Las pilatunas de los críos. Sí, sí. Bueno, pero vamos a comenzar. Hoy es 12 de abril del 2022. Estamos en la Semana Santa, ¿no? Y estoy aprovechando que Winston Licona ha venido a México y ha hecho algunas actividades y voy a aprovechar para platicar con él sobre diversos temas. Pero lo primero que yo quiero hacer contigo, Winston, es que me platiques quién es Winston Licona. Mm, Eh, Bueno, bueno, que, muchas que, gracias. que, ¿Qué tal? ¿Se que escucha bien? ¿Se escucha bien? sí se escucha bien. Bueno, no, muchas gracias, Eduardo. Y gracias también, saludo a tu universidad, que alguna vez ya tuve la oportunidad de estar allí. Pues me llaman, o me llamo Winston Manuel Licona Calpe. Soy economista de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, ¿no? Del departamento, aquí son estados, allí son departamentos en Colombia, del departamento de Boyacá, en la ciudad de Tunja. Eh, y también pues hice el doctorado en la Escuela Superior de Economía de Praga. Trabajé sobre los procesos de cambio justamente en el momento del derrumbe del muro de Berlín, que es histórico, ¿no? De la caída del socialismo, que alguna vez dijo Vargas Llosa, el problema cultural más importante del siglo XX es el nacimiento y derrumbe del socialismo. Entonces tuve la oportunidad de estar en ese momento histórico y posteriormente regresé a Colombia, pues ingresé a la Universidad Nacional, a la Universidad del Rosario, donde se creó el primer posgrado, incluso en América Latina, de gestión cultural, ¿no? Gerencia y gestión cultural se llamaba allí, el cual dirigí durante 10 años. Y posteriormente estuve en el doctorado de la misma universidad de administración, dirigiendo una línea sobre realidad empresarial. Finalmente, pues ingresé a la Universidad Nacional de Colombia hace ya 8 años, donde tenemos el pregrado en gestión cultural y comunicativa, la licenciatura, tenemos la especialización en gestión cultural, con énfasis en planeación y políticas culturales, la cual tuve la oportunidad de dirigir.
Y la maestría también en gestión cultural, también la cual he dirigido hasta hace unos pocos días. Y tenemos una línea doctoral de gestión cultural dentro del doctorado de administración. Entonces, ese es más o menos mi recorrido en el cual pues me he dedicado al campo de la gestión cultural, ¿no? De la docencia en la gestión cultural. A ver, perdona eh, que vuelva un poco a Winston Licona persona, pero es raro, cuando menos en México, que haya economistas interesados en la cultura. Eh, ¿Cómo es que Winston Licona se introduce al campo de la cultura? Bueno, desde la misma universidad, creo, en la UPTC, la Pedagógica y Tecnológica de Colombia, donde hice la licenciatura en economía, ¿no? Allí es profesional en economía. Pues me dediqué al cineclubismo, muchos años al cineclubismo, en donde trabajamos Cineclub Escena, lo dirigí 10 años, y pues hacíamos una gestión bastante intensa porque nos dedicamos con mucha pasión. Teníamos funciones para niños, teníamos un cineclub para los niños, donde producíamos un periódico que se llamaba Cinelito. Y teníamos entonces también el cineclub para jóvenes y para adultos. Posteriormente me dediqué a la fotografía un tiempo también desde un diario, el diario La Tierra, que pereció allí en Tunja, ¿no? Duró 2 años, y pues allí escribía sobre los fenómenos culturales. Podría decir de que desde allí ya era una activista cultural que dictaba talleres de fotografía para niños, jóvenes y adultos también. Ujú. Y pues nos fuimos enrolando trabajé entonces en el Instituto de Cultura y Bellas Artes de Boyacá, se llamaba así, ICBA, que ahora hoy en día es Secretaría de Cultura de ese departamento, y estaba en el Centro de Investigación de Cultura Popular. Entonces allí dirigí un programa de radio de cultura popular, trabajamos sobre la recuperación de expresiones culturales de base, campesina, música, literatura. Y también pues logramos desplegar pues un trabajo de investigación sobre la recuperación de las artesanías en las zonas del Valle de Tensa, una región muy bonita, muy interesante de producción artesanal de ese departamento. Ahí fue cuando ya me fui a Europa y encontré a la Escuela Superior de Economía de Praga, y allí encontré una cosa que en Colombia no existía, que era economía pública, pero una economía pública orientada hacia el sector cultural. Ahí es donde inicio ya en serio el estudio de la economía de la cultura, relacionado directamente con las políticas culturales, ¿no? Todas las conferencias mundiales, una comparación entre las políticas culturales en el mundo del este, de la famosa cortina de hierro que llamaban, y las políticas culturales en la economía de mercado. Y ese es mi ingreso ya directo a la economía de la cultura, ¿no? Ujú. En vista desde las políticas, obviamente. Por lo que me estás narrando, tú no te has movido exactamente en el centro de, de tu país, en Bogotá y en el ministerio, sino que te has movido, bueno, en primer lugar en la universidad, pero también fuera de la capital, en distintos lugares. Más en la periferia. Y pues para ya en el momento actual, pues estoy en la Facultad de Administración, Departamento de Ciencias Humanas, que es diríamos, un pequeño híbrido, ¿no? Que un departamento de ciencias humanas dependa en una facultad de administración, ¿no? Eso es un Ujú, poco interesante. Y es donde están todos los pregrados, todos los programas de gestión cultural que mencioné, ¿no? ujú. Entonces sí, he estado de Tunja directamente a otro departamento que es el de Caldas, con su capital Manizales, Ujú, y pues dedicado completamente a la docencia de la gestión cultural. ujú. Bueno, ahora ya, este, quiero imaginar que tú has sido testigo, no eres una persona eh, muy mayor, pero has sido testigo de
cambios en América Latina y cambios en tu país, ¿no? Por supuesto. Si yo te pregunto, ¿qué, desde que tú tienes más o menos una conciencia de lo que sucede en tu país hasta la actualidad, cómo describirías este desarrollo de Colombia? Me imagino que estoy hablando de los años 80 para acá. ¿Cómo describirías este desarrollo en términos generales? Y luego me dices qué ha pasado en la cultura en el mismo periodo. Bueno, Colombia tiene también una, digamos, hasta donde yo domino, no soy historiador, por supuesto, pero de lo que he podido percibir en mi edad y en los estudios, es que ha tenido siempre un tránsito bastante convulsionado, diría yo, ¿no? Pues no, como toda América Latina, la época de la independencia, ¿no? El proceso de la construcción de Estado-Nación, ¿no? Comienzo de siglo, finales del siglo XIX, XVIII, y en donde lo que percibo es que esa configuración de Estado-Nación pues siempre fue construida muy desde arriba, ¿no? Y que generó también unos conflictos muy fuertes también por disputa de territorios internamente, ¿no? La Guerra de los Mil Días, un país bastante centralista, ¿no? Porque federalistas y centralistas del siglo XVIII pues tuvieron sus conflictos, pero como finalmente se impone allí en Colombia un centralismo, por eso es la diferencia a otros modelos de desarrollo como México, pues que son estados federados, o como Europa, que también son los cantones, los Länder en Suiza, o los cantones, perdón, los cantones en Suiza, los Länder en Alemania, los estados autonómicos en España. Colombia lo que vive es un ejercicio de un centralismo que se van creando departamentos, incluso por un juego de conveniencias políticas. Tiene una fase muy interesante que es el proceso de, llamémoslo, de modernización, que inicia más o menos en los años, diría yo, en los años 20, hacia los años, hasta los años 40, que a pesar de las disputas liberales conservadoras, los liberales logran imponer un modelo de desarrollo, ¿no? Lo que se llamaba la Revolución en Marcha, 1936, que es un primer intento de reforma agraria en Colombia, pero que no logra llegar a buen puerto porque es frustrada justamente por los conflictos políticos. Allí se plantea de que la tierra debe jugar un papel social, y para la comprensión de ese momento pensaron que papel social era meter una vaca en una hectárea o meter vacas en un cierto territorio sin producir una reforma de redistribución de la tierra, que es uno de los conflictos que tiene latente hoy en Colombia hasta el momento de 2022, en la cual nunca ha habido una reforma agraria seria, ha habido algunos balbuceos que fueron esa frustración de la Revolución en Marcha, pues haciendo sintéticos, vuelve a presentarse más o menos en los años 60 con el gobierno de Carlos Lleras Restrepo y la creación del INCORA. El INCORA es un proceso de clasificación de las tierras para buscar cierta participación de los sectores campesinos. Sin embargo, también se ve frustrada por los juegos políticos. Hoy en día Colombia, yo diría que el mayor volumen de tierra está concentrada casi en un 4%, con una ganadería extensiva, con una agricultura también extensiva en muchos campos agroindustriales como la palma africana, la caña de azúcar. Pero también subsiste una economía, como la llamamos allí, de una economía de subsistencia, ¿no? Del minifundio, que es una economía familiar que lo que genera es también un deterioro muy lento, de una descomposición lenta del campesinado. Concluyendo un pedazo ese problema, asistimos en Colombia a una concentración de la tierra bastante profunda que da origen, ¿no? Obviamente el problema agrario es uno de los que da origen al florecimiento de movimientos guerrilleros, además de las concentraciones del poder, en el cual después de un acuerdo que hacen en los 60, Partido Liberal y Conservador de Colombia, y crean el famoso Frente Nacional, que se alternan el poder, pero excluyen todas las voces de oposición, y ello da motivo, a propósito del problema agrario, da también motivo para que se vayan presentando fuerzas insurgentes, ¿no?
que surgen también de las guerrillas liberales inicialmente en respuesta después de la muerte de Gaitán, 1948, y que se van creando los movimientos, ya no solo de la guerrilla liberal, sino que aparecen las famosas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que como ustedes conocen, entraron en un proceso de negociación en el 2016 y es lo que da origen al acuerdo de paz, quizás el acuerdo más importante. Y unido a ello, pues también en otros años está el movimiento 19 de abril, que tuvo una incidencia urbana muy importante y con cierta incidencia en el campo y que logra negociar, eso es en 1900, si no estoy mal, 90 y algo, 80, en el gobierno de Belisario Betancur, ¿no? Antes de la ¿cómo es que nace en 1970 el movimiento del 19 de abril, producto de un fraude electoral en donde sube Misael Pastrana Borrero, un candidato del sector conservador? Cerrando un poco, entonces, allí lo que observo es que hay una latente crisis política, diría yo, económica, socioeconómica, dado que sin ausencia sin revolución, una reforma agraria, sin una participación política real de todos los circuitos que tienen diferentes posturas ideológicas, ante lo que se considera también el desarrollo de nación, ha originado que allí haya larvado un conflicto permanente que ya cumple casi 60 años. A pesar del acuerdo de paz del 2016, aparece la guerrilla, lo que llaman las disidencias de las FARC, que han ido ganando territorio. Anterior a eso, todo el proceso del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 2012 en adelante hasta 2010, porque los gobiernos en Colombia son de 4 años, logra pues desmantelar lo que se llamó el paramilitarismo en Colombia, que tuvo una presencia bastante terrorífica, de un nivel de destrucción de tejido social, de destrucción masiva de territorios, de desplazamientos. Hoy en día Colombia tiene alrededor de unos 8 millones de desplazados y de víctimas impresionante, ¿no? Que ha llegado a un nivel de bastante supervisión y control por parte de Naciones Unidas y de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la violación de los derechos humanos en Colombia ha sido permanente. En este momento, ya en lo que va corrido del 2022, ya han asesinado más o menos unos 250, 280, otros hablan de 321 líderes sociales. Justamente en estos días hubo un bombardeo, un ataque muy fuerte en donde liquidaron hasta un niño, una señora embarazada, 11 muertos, un gobernador indígena. Concluyendo un poco, entonces sí, el desarrollo socioeconómico de Colombia ha sido bastante traumático. Obviamente que después de los 70s, incluso de los 60s, con la famosa Lauchen Kerry, con también la famosa comisión Bretton Woods, que se crea el Banco de la República, que se logra entender que el desarrollo pasa por un mercado interior, se comprende que hay una necesidad de una sustitución de importaciones. Es todo un modelo, el de Lauchen Kerry, que es parte de los planteamientos cepalinos. Logra hoy en día Colombia pues un nivel, diríamos, de cierto desarrollo industrial y de cierto desarrollo agroindustrial también, con muchas limitaciones también desde la apertura económica de los 90, que fue todo el problema en América Latina, ¿no? Esa apertura económica lo que hizo fue deteriorar el mercado interior y volver más que las economías hacia afuera, con una política de exportaciones y con una política de importaciones de productos muy gigante, a tal punto que lo que hizo fue deteriorar el tejido industrial también colombiano, pequeña, mediana industria, y sobre todo en el campo un olvido importantísimo, a pesar de ser uno de los países muy productores por la variedad de climas que tiene y por ser un país muy hidrográfico, ¿no? Colombia es un país muy hidrográfico, 2 mares, ríos al por mayor, fuentes hídricas muy importantes,
Más sin embargo, hoy en día se habla de la Colombia profunda, que ha sido dominada en gran parte del territorio por los circuitos de paramilitarismo, que son también ejércitos privados producto del narcotráfico. No es ningún secreto, eso está a todas las voces en todos los diarios del mundo, que Colombia es uno de los grandes cultivadores y productores de no solo de hoja de coca, sino de la cocaína, ¿no? Y que pegado a la lucha de narcóticos con toda la orientación de Estados Unidos, pues me parece que lo que ha conducido es a, una, a un proceso de destrucción de vidas impresionantes, y sin embargo el control del narcotráfico sigue siendo muy importante y tiene una fuerza importante que uno diría las economías de América Latina, o sobre todo la colombiana, tendría tres niveles, ¿no? Una economía de gobierno, la que genera el Estado con sus planes de desarrollo, el nivel de las migraciones que son impresionantes, entonces las remesas como forma de ingreso de recursos económicos al país, y por supuesto la economía del narcotráfico, que tiene tentáculos, diría yo. Hay estudios, es muy difícil ese tipo de estudios, pero que ya hay varios que señalan cómo hay una participación casi en todos los escenarios de los renglones sectoriales de la economía colombiana, ¿no? Entonces ese es más o menos el mapa, que por supuesto toda esa base del problema agrario, del problema industrial, de las aperturas económicas, del conflicto armado que ha llevado a que la política, por ejemplo, de sectores de oposición sea vista con cierto recelo, porque los ligan directamente con un problema de violencia y de una actitud diríamos, sí, de violencia político-militar, como se hablaba en unos momentos en la historia de América Latina, ¿no? Y en ese panorama es que se viene a construir también todas las expresiones culturales diríamos, de la Oye, cultura moderna. para continuar ahora con esta, esto que tú dices, cómo se ha reflejado en las estructuras culturales, vamos a hacer una pequeña pausa y Vale. continuamos con, con esto enseguida. Un momento. Bueno, ya estamos de nuevo con Winston. Y entonces, complejo, estas complejas líneas de desarrollo con sus contradicciones políticas, una reforma agraria que no ha llegado, estos tres tipos de impulsos económicos a partir del Estado, de las remesas y del narcotráfico, en fin, eh, ha repercutido en otras estructuras, ¿no? Otras estructuras sociales, pero en concreto en la cultura, ¿cómo verías tú estas repercusiones en los, no sé, los últimos años, los últimos lustros? ¿Cómo nos explicarías a nosotros, mexicanos, el desarrollo cultural de Colombia? Bueno, yo diría que obviamente Colombia, como toda América Latina, son países de regiones, ¿no? Con una multiplicidad cultural, ¿no? Urbana y rural, y con unas características muy particulares de cada territorio. Por ejemplo, lo que es la región costa, pues tiene mucha influencia caribe, no solo caribe, sino producto de la esclavitud también, ancestros, las negritudes que llaman hoy en día las comunidades afro, que tienen unas particularidades expresivas inconmensurables, ¿no? Está la región andina, que es toda la influencia también muy española, por supuesto, con unas mutaciones expresivas en la música, en la literatura. Está la región de la Orinoquía, Amazonas, ¿no? Que es otra zona selvática,
con unos desarrollos muy desiguales, muy lentos, que es parte de lo que llaman la Colombia profunda y de lo que tiene Colombia como la segunda biodiversidad también considerada la segunda biodiversidad del mundo. Entonces diría yo que sí, al primer punto hay una multiplicidad expresiva porque la cultura, como sabemos todos, pues es creación de la sociedad, no es un asunto de colectivo, es un asunto de creación de la base de la sociedad, ¿no? Diría hoy en día, pues como afinando un poco que ese asunto cultural en Colombia también ha sido muy fragmentado, ¿no? Casi muy sectorizado. Llegaba a hablarse de que en las emisoras, la cultura colombiana, entonces vamos a escuchar la música colombiana y la música colombiana estaba concentrada en la región andina, ¿no? Casi que lo que fueron las expresiones Caribe han tenido que batallar para ganarse un espacio a través de los años en la mediática también, ¿no? Todo lo que consideramos medios de comunicación, radio, prensa, televisión, ¿no? Sin embargo, pues sí, claro, y a pesar de que tenemos un premio Nobel de la Costa, García Márquez, lo cierto es que otros personajes como Manuel Zapata Olivella, bueno, ese es en la costa, ¿no? Fernando, todo el grupo Barranquilla de escritores de la época de Gabo tuvieron que batallar para ganarse un espacio de reconocimiento de su producción en el caso literario, ¿no? Y en el interior, pues claro, por supuesto, había otro tipo de escritores como Fernando Soto Aparicio, mmm, Luis Tejada, poetas importantes como Luis Vidales, bueno, Eduardo Caballero Calderón, en fin, eso sí, hay toda una cantidad de figuras que han logrado posicionar y ser reconocidas en su capacidad de producción. En el caso literario, también lo que es en las artes escénicas, pues Colombia ha marcado un punto importante para América Latina con el maestro Santiago García y el Teatro La Candelaria, que generaron el movimiento de la creación colectiva, que fue retomado por muchos colegas de otros países y en la cual pues también lograron generar una presencia importante de las artes escénicas. Enrique Grau, ¿no? En las artes plásticas. Bueno, hay un nivel de expresividad que yo diría está en relación directa con los territorios. Ese es un punto importante. No es una construcción de una identidad nacional sólida también, sino de una identidad nacional, en mi opinión, bastante fragmentada. Lo único que une a Colombia son los partidos de fútbol. La selección Colombia es la que tiene la capacidad de unir a tirios y troyanos, como se dice. Yo tengo Sí. la idea, pasando más allá de este riquísimo panorama que tú nos presentas en diversas áreas de la cultura, que desde el punto de vista institucional y de la política cultural, la Constitución de 1991 constituyó una apertura. Dime si estoy en lo cierto Perfecto. y en todo No, caso, dime cuál fue el impulso que completamente. dio. Gracias, Eduardo. No has tocado un punto, por supuesto, sensible de la historia de la cultura colombiana, ¿no? Y de la historia de la democracia en Colombia. Porque la Constitución de 1886, primer elemento que tenía era que el país del Sagrado Corazón de Jesús, en, en Ah, su, en su punto inicial de entrada, en su fundamento. Y la Constitución del 91, pues, no señores, no, Colombia es un país pluriétnico, pluricultural, libertad de cultos religiosos, entonces empiezan a aparecer una cantidad de iglesias que le llaman a veces de garaje, pero que son expresiones pues de las cosmogonías que las sociedades se dan, también producto de la globalización, porque la influencia no es simplemente que han surgido de abajo hacia arriba, porque las comunidades indígenas paradójicamente no hay un conocimiento profundo de la historia de las comunidades indígenas en Colombia, a pesar de que hay registros, por supuesto, y antropólogos y estudios bastante profundos, pero hay alrededor de unas 67 comunidades indígenas en las cuales no conocemos de a mucho, ni se difunde
ese pensamiento cosmogónico, místico, mítico de las comunidades indígenas, los guayú, los emberacatíos, los aruacos, bueno, son 67 comunidades. En eso México pues nos da el doble de historia con las comunidades que tienen, y que incluso tenían idiomas que hoy en día, así sean de transmisión oral, eran idiomas completos, ¿no? Pero a nosotros nos decían que eran dialectos en la escuela. Y que son idiomas completos. Lástima que eso no se haya desplegado y desarrollado. Entonces, por eso no es como Paraguay, por ejemplo, que habla el guaraní y habla el español, ¿no? Pero en Colombia todavía hay las comunidades defendiendo y rescatando sus lenguas, como el guayú o el emberacatío, en fin, hay muchas lenguas. Entonces, a lo que voy es que sí, la Constitución del 91 marcó una ruptura de reconocimiento fundamental de la multiplicidad de expresiones y de culturas que constituyen un país como Colombia, ¿no? Y no ese centralismo planteado desde la Constitución de 1886 hasta los 90, en donde incluso la política cultural fue demasiado excesivamente centralista, en mi opinión, y con la creación de pequeños institutos o de pequeñas oficinas de cultura dependiendo de las secretarías de educación, en el caso de Colombia, ¿no? Y dependiendo en su momento del Ministerio de Educación. La, 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 la Constitución del 91 marca un hito porque justamente empieza ya a definir en sus artículos todo el bagaje de lo que es la estructura cultural colombiana en clave mucho más de reconocimiento y de modernidad, ¿no? Pienso que en Colombia entonces aparece la famosa Ley de Cultura, que es un hecho 397 de 1997, que es un hecho también importante en América Latina o en Iberoamérica, en tanto da apertura a la creación del Ministerio de Cultura en Colombia, y sobre todo algo también interesante en la cual nos movemos tú y yo, que es en la gestión cultural. Aparece un reconocimiento, podríamos decir, institucional de lo que es la gestión cultural, que en Colombia, pues antes allí no se habló de promotores culturales como en México, sino que se habló fue de activistas culturales. Yo era un activista cultural ¿cómo le dirían? Trabajadores de la cultura, así también se denominaban. Ya pues con las influencias de Revolución Cubana, ¿no? De todas las corrientes llamémoslas, de oposición, pues también entonces los trabajadores de la cultura en clave de resistencia cultural, que eso han sido movimientos también, diría yo, significativos, en tanto han desplegado un trabajo de base importante, producto de esa fuerza que inoculó la Constitución del 91, que es un cambio radical en la estructura básica de las relaciones ciudadanas en Colombia, ¿no? Porque se pasa de la democracia representativa camino hacia una democracia participativa, con la introducción de las tutelas, de los derechos de petición, de la veeduría ciudadana sobre el ejercicio del poder político. Entonces esos son unos avances muy importantes, y en lo cultural, por supuesto, porque esa Carta Magna abrió espacio para la construcción de todas las normativas nacionales, regionales, locales, ¿no? Como el gran paraguas hacia la vida cultural colombiana, hacia la Y, institucionalidad. y después vino, ya lo has mencionado tú, la Ley de Cultura y la creación del ministerio, que creo que también representa un modelo para América Latina, que estaba organizando su infraestructura cultural en ese periodo. El ministerio me parece que es un aparato interesantísimo, tú ahorita nos dirás, pero también noto una cierta debilidad, o sea, ministros que duran muy poco tiempo en el cargo, no sé por qué razones, ¿no? Pero hay una lista enorme de nombres de gente muy, muy valiosa por su reflexión en términos de la política cultural, de la cultura, del pluralismo cultural, pero que no tienen el tiempo suficiente o no
tienen las condiciones para asentarse o para asentar un proceso institucional. A mí me llama la atención un Sí, aparato institucional de cultura muy sí. interesante y una muy larga lista de ministros de cultura que duran muy poco tiempo en el poder. ¿Cómo explicas estas situaciones? Pues yo diría que los temas del desarrollo cultural colombiano o la institucionalidad siempre ha tenido mucha carga por arriba, ¿no? Diría que a veces también por muchos acuerdos políticos, incluso la ley 397, la creación del ministerio fue producto de Manuel Cepeda Vargas, un senador de la República, del Partido Comunista incluso, que logra generar consenso entre los circuitos liberales, conservadores, centro, para que se diera ese proceso de la creación de esa ley, de la ley que pasa por Cámara y Senado, que eso tiene su trámite también largo, que a veces puede durar un año, 2 años, un proceso de eso y quizás más, ¿no? Hasta donde entiendo, pues yo no estaba, yo regresé a Colombia en el 95, ya estaba la discusión de los debates sobre la ley de cultura a nivel regional, incluso García Márquez fue uno de los que se opuso, paradójicamente, fue uno de los que se opuso a la creación del ministerio, con Puyana, otro personaje de la música muy importante que se quedó viviendo en Alemania, y se oponían porque decían de que eso iba a llevar a un proceso de burocratización de la cultura y a un proceso de una institucionalidad excesivamente centralista y con ciertos visos de partidismo político ideologizante, ¿no? Es Y un estoy de argumento acuerdo muy de que, frecuente en muchos sí, países de América Latina. y que la cultura pues es el escenario de la libertad y es el escenario de la crítica, como dice Teodoro Adorno, si algo entraña la cultura es su sentido crítico y su sentido libertario. Lo único que como UNESCO recomendó es fomento y promoción de la cultura y no intervención en la capacidad creativa de las sociedades. Sin embargo, allí en Colombia ha habido bastante intentos de incidencia de control, ¿no? Con gobiernos como el de Turbay Ayala, los estatutos de seguridad, la persecución a los artistas no ha sido poca. García Márquez tuvo que terminar exiliándose en México porque un general fue el que le informa, oye Gabo, te van a detener, ¿no? Pilas, como decimos en Colombia, ¿no? Y Gabo toma la decisión de venirse a vivir a México, ¿no? Y así sucesivamente, Santiago García, La Candelaria, bueno, muchos artistas alternativos, diría yo, y muy creativos, porque son los que han marcado unas nuevas dramaturgias, no solo literarias, sino escénicas y pictóricas, plásticas, han tenido que salir del país por una persecución a la gente, ¿no? La persecución a los cultores, a las organizaciones de base es recurrente todavía, ¿no? Entonces a lo que voy es que sí hay un hecho allí de cierta... el sector cultural siempre ha sido considerado como algo, diría yo, marginal, ¿no? Incluso en la asignación presupuestal, ¿no? Joseph Stiglitz dijo alguna vez, el presupuesto es el esqueleto de una sociedad, ¿no? Desprovisto de ideología. Yo diría que es todo lo contrario. El presupuesto de las naciones es un esqueleto revestido de profunda ideología, porque las asignaciones presupuestales están en función del juego de intereses y de concepciones que se tienen del desarrollo de las sociedades y de sus estructuras, ¿no? Entonces, el campo cultural, a pesar de haber creado un ministerio, ha sido de un manejo de recursos exiguos, comparativamente, si uno hiciera, bueno, ahorita no sería el momento, pero si uno comparara volumen de población, presupuesto y cuánto le corresponde a cada colombiano como derecho cultural, no dicen que la cultura es un derecho, eso dice la Constitución, entonces listo, ¿cuánto me corresponde a mí de mi derecho de ese presupuesto para mi satisfacción de mis derechos culturales? Entonces los presupuestos siempre han sido muy reducidos en el campo cultural y al ministerio. Por otro lado, sí, lo que tú dices, no, los ministros duran muy poco porque el proceso incluso, y diría yo, de selección no es riguroso, sino de acuerdo a las alternancias políticas o a los acuerdos de alto nivel político, en donde de pronto aparecen figuras que nadie ni las oye, ni las ve, ni las conoce, ni las entiende,
A pesar de que lo que tú también dices, hay gente muy interesante que siempre ha estado allí, gente como Juan Luis Mejía, Ramiro Osorio, bueno, hay varios, ¿no? Hay varios, indudablemente, que dice uno, tienen una dimensión de percepción de país bastante importante. Y lo mismo a niveles regionales, la asignación de recursos en los departamentos y en los municipios es demasiado precaria. Incluso así sigue uno bajando veredas y municipios pequeños. Colombia tiene una clasificación de municipios por categorías de primero a sexta, que están con base en la población y con base al nivel de ingreso que genera y que recibe del poder central. Entonces, si uno va bajando de las principales ciudades, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla. Son las 4 principales ciudades de Colombia. El resto ya empieza a bajar: Bucaramanga, Pereira, Manizales, Ibagué. Son ciudades muy intermedias, donde uno se da cuenta que, eso sí lo he trabajado un poco, que los recursos, yo escribí algún artículo sobre la economía política de la cultura en Colombia en su momento. Hace falta un poco más de actualizaciones sobre los estudios económicos, a pesar de que ya se estudió cuánto participa la cultura en el PIB colombiano, con todo el estudio que se movió en toda América Latina, con el convenio Andrés Bello en su momento. Entonces apareció Ernesto Piedras en México, los estudios de Argentina, de Chile, en fin. Pero observa uno de que son estudios bastante, yo diría no superficiales, pero limitados, en tanto no logran, por ejemplo, capturar la información de las fiestas populares, que son miles de miles en todos los municipios de América Latina y particularmente en Colombia, 1.300 municipios. Allí, si son 1.300 municipios, hay 2.000 fiestas. Y eso todo es un nivel de expresión de cultura de base y de cultura popular muy importante, que no logra dar cuenta los estudios económicos sobre el tema cultural. Pienso que entonces el manejo de la cultura también ha sido excesivamente centralista, un tanto excluyente. Por ejemplo, la ley 397 habló de las casas de la cultura. Yo escribí con otra colega un artículo sobre las casas de la cultura en Colombia para mostrar cómo la política cultural la sustrajeron de la ley de cultura para evitar responsabilidades nacionales de las casas de la cultura y dárselas a los municipios. Entonces los municipios hacen lo que pueden con tallercitos, digo tallercitos de una manera también peyorativa, porque son cursitos de bajo nivel y de bajo alcance. Entonces, y claro que hay un nivel de expresividad importante, porque se han creado facultades de artes que son relativamente nuevas, no tienen más de 30, 40 años las facultades de arte en Colombia. Quizás la más vieja pues es la de la Nacional y de las universidades de las grandes ciudades, la de Antioquia o la del Valle en Cali, o la de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, que son las universidades emblemáticas, o la UIS de Santander en Bucaramanga, que son universidades emblemáticas de formación en todas las áreas de conocimiento, ¿no? Entre otras, pues las de facultades de arte y de humanidades, ¿no? Entonces diría que sí, ha faltado un mayor reconocimiento al tema cultural en Colombia, porque a pesar de que se ha creado una institucionalidad, uno dice, pero oye, todo se está quedando en enunciados. Es obligatorio en los planes de desarrollo, y esto es interesante, ley de la República, que todos los planes de desarrollo deben incluir todo una parte sobre los temas culturales, sobre la política cultural, digamos ahí es uno de los focos. Sin embargo, se quedan en muchos enunciados, como ahorita con la economía naranja, un boom que se generó y que el alcance es exiguo. Llegado a donde quizá haya un mayor interés por el momento. Antes de que nos hable sobre la economía naranja, eh, un apunte que yo quiero hacer y que tal vez no es, y que no es necesario que tú lo profundices, pero aquí miramos, así como yo mencioné la Constitución del 91, luego el proceso de creación de su Ministerio de Cultura. También creo que es muy interesante eh,
todo el entramado que se ha hecho por el reconocimiento del pluralismo cultural, sobre todo desde el punto de vista jurídico. Creo que Colombia es el país en América Latina que lleva en alto, digamos, la bandera que está guiando o que guió en algún momento toda la reflexión que se hizo en el continente, toda la región latinoamericana sobre el pluralismo jurídico, con muchísimos problemas que tuvieron que llegar a los tribunales, incluso a la Suprema Corte colombiana, en fin. Esto es un apunte ahí que hago, pero quiero que nos concentremos después de una pausa también en la economía naranja. Así es que te pido que paremos un momento. Vale. Y vale. Ya estamos otra vez con Winston, que nos visita desde Colombia, que ha pasado aquí unas semanas. No es la primera vez que está en México, pero México ha cambiado mucho, como todo América Latina, ¿no? Ha cambiado mucho, sobre todo en la última década, desde la crisis del 2008, con los cambios que ha habido, la crítica a las políticas neoliberales. Colombia y su proceso de paz fue un momento de agitación muy, muy grande. Hubo un cambio de gobierno hace 5 años, ¿no? Tienen no, allá Sí. los sexenios son de No, 4 años, acá ¿no? son 4. Los sexenios colombianos son de 4 años, entonces son, este, y el presidente Duque era un funcionario del BID, donde desde el BID había diseñado una política económica, una política de banco, ¿no? Para la cultura, que tuvo la oportunidad, ya siendo presidente, de traducirla en normas, en instituciones, en presupuestos, en proyectos. ¿Qué nos puedes decir, Winston, sobre este, este proceso de la economía naranja en Colombia? Bueno, tú lo has dicho, el primer elemento es, es el libro que aparece de Felipe Buitrago y Iván Duque, de la economía naranja, ¿no? Que a mí, primer ruido que generó también en Colombia, el color. ¿Por qué naranja? ¿Quién dijo que la cultura es naranja? Por allá recurren y que a un pensamiento de los griegos y tal, cuando la cultura es multicolor y no se puede afirmar de que tenga un solo color. Es más un arco iris de expresiones, ¿no? Entonces eso originó también ciertas inquietudes en todos los circuitos culturales colombianos, ¿no? Segundo punto, sí, aparece en el gobierno de Iván Duque la ley 1834, que es la ley de economía naranja, que institucionaliza pues toda una propuesta, primero con unos organismos muy, diría yo, muy burocráticos, porque es representación casi de todos los ministerios que existen en Colombia. Allí serían, en México serían las secretarías, ¿no? Y una cierta participación de lo que llaman el Consejo Nacional de Cultura, de los cultores que logran entrar en los circuitos de cierto reconocimiento para ser partícipes en los organismos de, yo diría, de cierta regulación o de cierta presencia en las políticas culturales, ¿no? Entonces está el Consejo Nacional de Artes Plásticas, el Consejo Nacional de Literatura, de Cinematografía, pero que sin embargo lo que en mi opinión puede que yo esté también un poco subjetivo, ¿no? Y es que opinan en esos consejos, pero la política cultural va por otro lado. Casi que se mueven sobre situaciones ex post, sobre ya situaciones de hecho, ¿no?
Y cuando opinan para que el manejo de los recursos sea más transparente, más horizontales, no verticales, ya es tarde, ¿no? En las convocatorias, en las ejecuciones. Además que son recursos comparativamente con otras naciones exiguos. Por decir algo, más dinero invierte Antioquia, Medellín, en cultura que el Ministerio de Cultura. Más inversión hace Bogotá en cultura que el Ministerio de Cultura, en volumen. Y hoy en día, claro, uno va a Medellín, cuando vengas, que ojalá vengas pronto y vengan otros colegas a Colombia, observen cómo Bogotá tiene un escenario importantísimo, y de artes, patrimonio, el desarrollo de las industrias creativas, bueno, zonas ADN, o sea, zonas de desarrollo naranja, áreas de desarrollo naranja, que las han llamado así, pero es también una revitalización de ciertas zonas de ciudad que antes eran imposibles de transitar, ¿no? Como el Bronx, por ejemplo, que hoy en día es un gran centro de desarrollo interactivo y de búsqueda con la con la economía naranja, que le está dando mucha prioridad a lo que son todas las expresiones que les llaman artes funcionales, que también me asusta un poco porque están muy pegadas a los desarrollos tecnológicos, pero también se pierde de vista de que la pintura, la escultura, la música tiene un rigor que no es simplemente electrónico, ni que pasa simplemente por la informática, sino por la habilidad y el virtuosismo de tocar un instrumento en vivo y en directo, ¿no? Yo tengo esa percepción, no es lo mismo tocar un piano con todo el rigor del estudio académico y de conocimiento de esos lenguajes, que entrar en un sintetizador y producir ruidos, ¿no? Como el reggaetón o como el hip hop, ¿no? Pero sin embargo, bueno, son expresiones que están ahí, que han cobrado mucha fuerza también por la mediática. Entonces diría que la economía naranja, pues sí, ha logrado un punto importante en tanto que permitió, y creo que eso está tocando a todos los países en el mundo, no lo llaman ya economía naranja, sino las economías creativas, ese tránsito de las industrias culturales a industrias creativas, que ha dado como un espacio de integrar otros elementos, otros circuitos en la clasificación de lo que antes llamábamos sector cultural, ¿no? Por ejemplo, la moda, el software, los videojuegos, la publicidad, que antes eran consideradas pues como espacios, por ejemplo, del marketing y más de los campos de la administración y de las estructuraciones empresariales, y hoy en día pues ya son parte como constitutiva de las nuevas dimensiones del sector cultural, ¿no? Uno toma UNESCO y vuelve y lo compara con lo de hoy en día, y entonces hay una reclasificación muy fuerte que es bueno revisar. Creo que estamos también en tiempos de esa revisión, de esa reclasificación. El otro tema es que en Colombia entonces con la ley de naranja lanzan una cosa que le llamaron las 7 Is. Y esas 7 Is pues es como toda una estructura de orientación hacia cómo se debe intervenir en lo cultural, ¿no? Se habla de industrias culturales, creativas, del ocio, del entretenimiento, de contenido, protegidas por derechos de autor, economía cultural, economía creativa. Y las IES son como las estrategias de acción, ¿no? Que tienen que ver con, a ver si las encuentro aquí rápidamente, yo las tengo mapeadas para comentarlas. Mira, sí, aquí están, 7 ideas para el desarrollo de la economía naranja. Si me permites, incluso las podría presentar, Sí, si te ponlas. parece prudente. A ver, son estas. ¿Ya salió? Sí, ¿Ya? Bueno, mira, sí. ahí están. Entonces, con este caballito de batalla, como decimos en Colombia, A ¿no? ver, perdóname, déjame ver si ya salió. Es que creo que me equivoqué. Sí, ya está. Ya. Bueno, entonces ahí tenemos esas 7 ideas de la economía naranja, las convirtieron como en las grandes estrategias dentro de la ley. Aquí en Colombia son muy hábiles para armar leyes, ¿no? Bueno, es una cualidad muy latinoamericana, ¿no? Sí, sí, No te. pero sorprendente. Sin embargo, como dicen, muchas intenciones y medidas tan cortas, ¿no? Y alcances tan reducidos, ¿no? Porque hablan de economía
economía naranja y vamos a integrar todos los ministerios y resulta que dan 2 pesos. Entonces, pues sin dinero no baila el cojo, o por la plata baila el cojo, como dice un dicho. Y sin recursos tan exiguos, pues ¿cómo se despliega? Y más que entonces algunas organizaciones tienen que, toda organización que entre a participar de la vida cultural de las propuestas naranja tiene que tener un respaldo de 150 millones de pesos colombianos, que a veces hay organizaciones que primero no tienen una estructura sólida en términos de integrantes, como dicen en los letreros de los pueblos en Colombia, esta tienda es atendida directamente por su propietario. Ajá. Hay montones de organizaciones que son pequeñas, que son de base en los barrios, que a pesar, algunas sacan la personería jurídica, y entonces lo que se ha ido proliferando en Colombia también, y creo que en toda América Latina, son los colectivos con una resistencia a las políticas oficiales. Eso está creciendo, y de generar sus propias formas de ingreso, ¿no? Yo hice un estudio en un municipio muy pequeño cerca de Manizales, y los chicos se las ingenian para generar sus ingresos con convites, con bazares, con venta de producticos de ellos mismos, y nada que ver con la institucionalidad de la cultura en el territorio, ¿no? Que es un tema también para discutir, porque yo sí creo que debe haber un juego de acuerdos e incentivos, acuerdos entre actores, tanto públicos o gubernamentales, privados y comunitarios, ¿no? De la sociedad civil, que esa es una clave, porque la cultura es un ejercicio colectivo y de participación integral de todos, ¿no? Entonces ahí hay un tema de trabajo serio todavía por desplegar. Digo entonces que miren las 7 I's que se convirtieron y que en las grandes estrategias que están en la ley 1834, porque las denominaron así: información, que no es tampoco algo descabellado. Sí, el problema del diseño de información. A lo que yo he llegado y que estamos trabajando desde el Centro de Pensamiento, que yo te sugerí un día, de Cultura, Territorio y Gestiones, a mirar cómo se diseñan unos proyectos, pueden ser internacionales, pero para crear sistemas de información local, cultural local, sistemas de información y comunicación cultural local. Porque hay grandes agregados, sí, en Colombia, en el DANE, Departamento Nacional de Estadística, Ministerio de Cultura, Sistema Nacional de Información, el CINIC, de Información Cultural, que tiene ciertos niveles, pero a medida que uno va bajando se da cuenta de que no hay una información sólida en los territorios. Y entonces, ¿cómo se toman decisiones políticas? ¿Cómo se construye una política pública, local, cultural, sin una información? Puras intuiciones de expertos o del alcalde de turno con su equipo, y que llama a los que cree que saben de cultura, porque es así, y no a los gestores culturales formados profesionalmente para hacer trabajo de rastreo de información y construcción de propuestas inteligentes, más sistémicas, más complejas, más integrales, ¿no? Ese es uno de los vacíos que tenemos en Colombia, pero impresionante, ¿no? Incluso en grandes ciudades también, porque uno baja en Bogotá, sí, hay un sistema de información y un nivel de activismo cultural impresionante, diario, en todos los escenarios que tú consideres posibles. Sin embargo, va bajando uno hacia los barrios, y entonces no hay una sistematización de información que se pueda clasificar también para las localidades, como decir en México, para las colonias, que se requieren para un ejercicio de la política cultural mucho más efectiva. Entonces, información. Instituciones, sí, clave los diseños de las instituciones, de la institucionalidad de la cultura, pero si no se facilita, pues lo que hace es entrabar los procesos también, porque se crea una institucionalidad burocrática, estilo weberiana, y no una institucionalidad de abajo hacia arriba con las organizaciones de base. Eso está pasando acá también en Colombia con las famosas diseños de las políticas públicas, que se construyen por arriba con unos expertos y las organizaciones de base van por otro lado. El nivel de las industrias, sí, los mapeos de industria. Esto se ha generalizado de tal manera que en todos lados se habla de industria, pero yo no puedo hablar de industria ni de cadena de valor en municipios pequeños en donde ni siquiera ha llegado el internet. Con la pandemia lo que se demostró es que en Colombia casi el 60 o el 40, 50% de la población colombiana no tiene acceso a internet. Una cosa demencial, o mejor dicho, un derecho cultural ya hoy en día importantísimo, porque la pandemia lo que obligó es que la conectividad es un derecho cultural y un derecho educativo esencial.
porque ya se generó la educación híbrida y ya vino para quedarse. Y entonces es un tema delicado. Entonces hablar de industrias culturales en ciertos territorios no tiene sentido cuando son otros niveles de expresión que no caben en esa lógica de industria ni en esa lógica puramente de mercado y de alta y de tecnologías, ¿no? Que es a lo que le han dado mucha importancia dentro de las determinaciones de convocatorias en Colombia, y unas pequeñitas para las comunidades marginales. Hoy precisamente me llamó una estudiante pidiéndome apoyo para una convocatoria de una comunidad indígena, ¿no? Y con unos recursos pequeñitos, ¿no? Pequeños, pero que para ellos son importantes. 10 milloncitos colombianos, pues no es mucho, vienen siendo como dividido entre 200, viene siendo como, a ver, 5,000, ¿no? 10,000 pesos mexicanos, un poquito más, son 20,000, 50,000 pesos mexicanos, más o menos, para un proyecto de un año de una comunidad, ¿no? Prácticamente es un salario, ¿no? En fin, entonces las industrias, sí, el nivel de las industrias como estrategia, ¿no? El balance de ecosistemas, todo lo que dice aquí. Yo te puedo enviar todas estas diapositivas para colaboración con los estudiantes que están interesados en mirar ese discurso de la economía naranja en Colombia. El tema de las infraestructuras, que son también bastante reducidas, exiguas, se llama Casa de la Cultura, un cuartito chiquitito en ciertas ciudades. Eso también fue el trabajo que hicimos en ciudades como Manizales, ¿no? Que tiene 13 casas de cultura distribuidas en lo que se llaman allá las comunas, acá serían las colonias, y que las colonias tienen muchos barrios, allá las comunas tienen un montón de barrios. Entonces la cobertura es bastante exigua, con unas infraestructuras bastante deficientes. Otras son interesantes, sí, no hay que reconocer, no todo es error de construcción ¿cómo es? De niveles de la oferta cultural de bienes y servicios, sino que sí hay unas infraestructuras importantes también, bien hechas, pero en su mayoría son bastante limitadas. Entonces es un tema fuerte lo de las infraestructuras, que plantean la versatilidad natural y potenciar la capacidad creadora. También somos unos maestros para argumentar y para construir enunciados, pero con resultados de poco alcance. La integración, la inclusión y la inspiración. Entonces, esos elementos son como del ADN, del ABC de la economía naranja, que se están desplegando con las clasificaciones que se hicieron de la economía creativa, que son las mismas de la economía creativa, se trasladaron a lo de la economía naranja, que era lo que decía, de cómo la multiplicidad de nuevas expresiones y de lo que se llama economía creativa ha logrado incorporar otra serie de campos que antes no se involucraban, ¿no? El espacio público, por ejemplo, A sí, mí el lo que espacio. me llamó la atención es ese apartado de creaciones funcionales, que casi es la mitad de la que se considera economía Correcto. naranja, y que hace referencia pues a cuestiones de innovación técnica, pero que no están directamente vinculadas con la cultura, de tal manera que si una persona, un ingeniero de computación puede hacer una innovación en el software de contabilidad de una industria minera, eso entra dentro de la economía naranja, según entendí. Y, y si eso es la mitad de la economía naranja, entonces empieza uno a preguntarse que el mundo de la cultura en realidad está siendo disputado por otro tipo de actividades de innovación que no son estrictamente culturales, o cuando menos no en el sentido en que lo hemos comprendido desde hace tiempo. Esa es Perfecto. una cuestión que, me, que observo. Y la otra es dónde quedan los autores, los artistas, ¿no? ¿Dónde han quedado en esto? ¿Están siendo sustituidos por los diseñadores? Porque tal parece que el mundo del diseño, en su amplísimo sentido, se ha apropiado de la economía cultural.
Yo estoy de acuerdo contigo que se está generando ese proceso y casi con una lógica también muy industrial, ¿no? Muy, sí, con cadena de valor, por supuesto, pero muy excluyente, porque entonces son los miles y miles de organizaciones de base que están en los barrios de cada ciudad en Colombia y ya hoy en día no se tiene en cuenta el problema de los jóvenes, por ejemplo, en su capacidad creativa. Veo que hay dificultades, por eso había pensado y estoy sugiriendo la necesidad de pensar una gestión cultural menos generalista y más focalizada, por ejemplo, gestión cultural juvenil, porque son otros imaginarios que están construyendo los chicos, otros niveles simbólicos, niveles expresivos, que hay que revisar con cuidado porque no es lo mismo ese alcance que uno pensaba de la gestión cultural en cualquier territorio y en niveles que uno la distribuía gubernamental, privada y comunitaria. Parece que es insuficiente. El otro nivel es de la gestión cultural rural, que tiene una particularidad en tanto que las fronteras urbanos-rurales, pues sí, se van desdibujando cada vez más, pero también hay como diría yo, como un, no un aislamiento, sino un encerramiento de las expresiones populares rurales, que no son pocas en nuestros países. Entonces veo que ahí también hay un vacío. Y la economía naranja entonces está sustituyendo a las organizaciones de base en clave de microempresas. Sí, claro, pueden llamarse microempresas culturales, pero que ya tienen cierto músculo o si no lo tienen, pues requieren ahora con los emprendimientos y los innovadores y esas expresiones de los startups y una terminología en vez de bajarla al lenguaje cotidiano nuestro. Startup pues no es más que decir arrancar y emprendimiento y inicio, fase de inicio. Y entonces me recuerdo que alguna vez que García Canclini en una conferencia que dictó en el Externado de Colombia con respecto a los emprendimientos dijo, cuidado muchachos con los emprendimientos, porque los emprendimientos también tienen que ver mucho con una autoexplotación, un auto trabajo tan intenso que ustedes no miden las horas que dedican a sus procesos creativos y no logran medir tampoco cuánto vale cada hora de su trabajo para sacar adelante un emprendimiento. Entonces es un juego casi de autoexplotación en la cual el individuo no mira con cuidado el desarrollo incluso de sus capacidades para poderlas integrar en todos los niveles. Yo creo que otro tema que hay que articular en esta crisis, yo la llamaría crisis, a pesar de crecimiento puede ser, que hay que hablar ya más allá de sector cultural a sistemas culturales locales para poder integrar lo que es la educación, salud, recreativa, es decir, esa transversalidad de la cultura, pero vista en una multiplicidad de capacidad de relación, incluso para la generación de recursos y de operatividad, porque como sector lo están es arrinconando. Entonces veo que la expresión de sistemas culturales locales cobra sentido para pensar mejor la gestión cultural y los diseños de las políticas también, ¿no? Porque entonces dice, la parte de política cultural reducido a un escenario muy particularista, y bueno, y entonces la educación, la salud, el desarrollo económico, las propuestas industriales, agrícolas, pues tienen que ver también con una transversalidad de formas de actuar y de percibir, ¿no? Porque como decía, ahí sí me acojo ya hoy en día no lo usan, pero Marx dijo algo muy interesante, son las condiciones materiales las que determinan las maneras de pensar o son las maneras de pensar las que determinan esas condiciones materiales. O seguimos jugando a que las relaciones de las personas es unas relaciones entre cosas, ¿no? Ahora con Bayun Chulán, ¿no? Los infómatas y todo en función del inmediatismo que hasta la historia se está olvidando, ¿no? De los territorios. Bueno, qué rico ha estado este segmento que nos Sí. has hablado de la economía naranja. Vamos a hacer un último Un epílogo. corte y al volver te voy a preguntar
sobre tu experiencia ahora reciente en México y cómo ves los problemas. Ya empezaste ahora plantear algunos, pero ¿qué visualizas tú como tareas pendientes? Entonces, vamos a parar de nuevo un momento Bueno, Eduardo, y gracias. Muy eh, bien. muy bien, pues ya estamos por concluir este riquísimo encuentro con Winston Licona. Y bueno, llevas varias, estamos a punto de concluir este encuentro con Winston Licona y comentaba que llevas ya varias semanas, unas 4 semanas en México. No es la primera vez que estás en el país, pero bueno, ha habido un cambio, cuando menos un cambio importante en cuanto al régimen. Eh, la, la crisis del COVID que ocasionó en Colombia y en México una crisis también muy grande en el mundo de la cultura, porque fue el primero afectado y el último en recuperarse, ¿no? En fin, ¿qué te ha llamado la atención de México ahora en esta visita a Winston? Pues no, muchas cosas. Yo creo, ¿se escucha? Sí. Yo diría que veo que hay mucho activismo regional, ¿no? Diría. O sea, México pues sí tiene unas particularidades por la estructura de los estados federados. Entonces, yo percibo de que hay una dimensión muy, muy movida en cada estado, ¿no? Así, a vuelo de cubero, ¿no? México siempre ha tenido un esfuerzo de patrimonio muy importante también, ¿no? Ujú. Sí, Sí, de trabajo. Entonces, el patrimonio en México es de una riqueza inconmensurable. ¿M? Y que se ve que hay un resguardo y que a ellos se le dedica un fuerte recurso institucional. ¿M? En las ciudades, los patrimonios, ¿cómo es? Materiales, que son pues muy emblemáticos y con una fuerza y una carga de convocatoria turística importante, ¿no? En toda la ciudad donde ir, pues estuve en Zacatecas y me impresionó a pesar de que allí oí cosas también un poco claro, la delicadas. violencia en Zacatecas está terrible, pero el Eso. centro histórico de la ciudad es Es una una maravilla. maravilla, ¿no? Y de una movilidad turística, eso me sorprendió. El nivel, sí, ya de seguridad, pues sí, me impresionó ver esos comandos patrullando la ciudad, que uno dice, uy, oye, esto está como convulsionado. Uno desde afuera, sin tener información, lo primero que es que se asombra. Ujú. Sí, yo me asombré por eso, y me puse a preguntar, uy, ¿qué pasa por acá? Que veo que esas patrullas van con todo y es con
armamento pesado y 10 tanquetas y motos adelante y motos atrás, o sea, unos operativos de control de ciudad fuerte, y que no saliera a las 10 de la noche porque hacían barridas en donde no, a veces no discriminan quién es quién y venga para acá porque usted como que tiene cara de sospechoso. Me decían así, no sé qué verdad será, pero sí se siente. Lo otro que percibo es que ha crecido lo que es la institución, la formación profesional, ¿no? México se anticipó, porque si Colombia estaba dialogando cuando los gestores culturales desde los 90 y que aquí empezó la cuestión un poco más tarde de los promotores, casi que en el 2000, yo me acuerdo que me invitaron a mesas de trabajo para los diseños curriculares de la UDG en su momento, que me trajo con Aculta. Yo sí percibo de que hay un fortalecimiento y un avance cada vez más autónomo y amplio de las licenciaturas. Me ha parecido muy acertada en México el hecho que a los promotores culturales les abrieran la posibilidad de hacer unos cursos de actualización, porque con la experticia que llevaban de 10, 12, 15 años, pudieran adquirir su licenciatura para seguir avanzando hacia cursos de especialización y entrar a las maestrías. Yo veo que en México se amplió el espectro de maestrías de gestión cultural de una manera también bastante amplia. En eso Colombia es más papista que el Papa y no han sido capaces de abrir un reconocimiento real a los gestores culturales con sus saberes, porque ese es un juego de los saberes, producto de su experiencia y tradición. En eso falta allí. Hasta ahora empezaron con la Universidad de Antioquia y una experiencia, si no estoy mal, de, de Bogotá con unos artistas plásticos, ¿no? Yo que era fotógrafo me dieron fue una tarjeta profesional para mostrar de que no era un ladrón y que me podían contratar, pero era para más bien la generación del ingreso y no el reconocimiento profesional real para poder acceder a otros niveles de académicos, ¿no? En eso México me parece muy acertada su desarrollo y desenvolvimiento, porque uno observa de que hay maestrías por todos lados, ¿no? Que hay bastantes y que están en casi en una cantidad de estados. Entonces percibo eso también, que la oferta y la demanda también está creciendo, ¿no? Universidades muy prestantes y de diferentes niveles, tanto privadas como gubernamentales, pues tienen sus programas de gestión cultural, ¿no? En el caso de la gestión. Y que ya hay un doctorado también en la UDG virtual, según entiendo, ¿no? Que con Mariscal, José Luis Mariscal. En eso, pues, pienso que Y también lo que... en Coahuila, en Saltillo Ah, qué también. bueno. Ah, yo estuve allí, a mí me habían llevado allá a Coahuila. Mm. Entonces creo que lo que sí hace falta es mayor integración también. Bueno, es que el campo cultural es porque yo te hago esta pregunta, Eduardo. Ahora soy yo el que interroga. ¿Por qué son tan dispersos los gestores culturales o los artistas en general, no? Que no hay como una gremialidad que permita la interlocución con los organismos de gobierno y con los privados, ¿no? No sé cómo está aquí. Los estudios de la inversión privada en cultura en Colombia son muy escasos. Ese es otro punto que me hace decir que falta mayor en Colombia, corresponsabilidad de los circuitos privados con su sociedad como responsabilidad social, ¿no? En tanto que les ha permitido forrarse de dinero, porque es así, gente muy prestante y que ha acumulado mucha riqueza, pero que los niveles de inversión en la vida cultural de los territorios es muy exigua, ¿no? Entonces dice uno, oye, pero si la sociedad te ha permitido, ¿por qué también no le correspondes en servicios? Bueno, aquí hay cosas importantes en México, en la Ciudad de México, que veo ese complejo que ha ayudado a construir Slim y otros, Jumex y los propietarios, grandes propietarios, que de todos modos en ese circuito cultural el nivel de asistencia y de consumo
y de apropiación es gigantesco. Fui que día, a fin de semana, a ver la nueva exposición de Fisher, un gringo en el Jumex, y no, eso eran unas colas, pero gigantescas, y lo mismo en el, en el de Slim, ¿no? En el de Maya, ¿es que se llama? Sumaya. En el Sumaya, unas colas impresionantes con jóvenes, niños, adultos, para disfrutar esos servicios, ¿no? Entonces, creo que ese es un nivel interesante de observación. Obvio, en una ciudad tan grande, pues diría uno, eso es una gotita. Si lo tomo en las No, no, en pero clave. ciertamente la infraestructura cultural en México, la infraestructura de museos y del sector público y del sector privado, sí ha crecido mucho y hay innovaciones importantes. Eso con estilos de gestión y de mecenazgo Mm, que hay que ir evaluando, intervienen en la producción artística, ¿no? Es algo qué bueno, ¿no? interesante. De viajes anteriores a este, yo percibo que hay una mayor, no solo participación, ¿m? Sino eso que tú dices, una ampliación de los servicios y una dinámica, un dinamismo de propuestas, ¿no? Ujú. Y Sí. entonces con un acopio de expresiones internacionales, me gustaría estar más tiempo para ver el nivel de expresiones locales y de caminar las colonias para ver cómo están lo que son las organizaciones de base. Yo me inclino, estoy inclinado mucho al problema de la gestión cultural local, in situ, en microterritorios, como microculturas, algo así, microculturas, microterritorios, porque me parece que allí hay una producción, a veces no de gran calidad estética, ¿no? Pero que sí generan tejido social y generan cohesión y generan expresividad, ¿no? Que hay que observar, porque no todo llega a los grandes circuitos ni a las grandes producciones o a lo que uno hoy en día considera de calidad, que es un concepto bastante etéreo, ¿no? Que es lo de calidad para uno y para otros, ¿no? Ujú. Pero sí unos niveles de expresión importantes que hay que revisar en base. Porque toda la política cultural está siendo a veces diseñada por expertos con ciertos ejercicios de participación, unos pequeños formatos, pero falta más yo diría micropolítica, todo lo voy a volver micropolíticas, microlocales, microexpresivas, microcomunicaciones, porque entonces uno dice, a ver, los grandes medios de comunicación acaparan los horarios que llaman triple A y las emisoras que comunitarias de base, los periódicos de base, sean virtuales, las redes, los blogs, en fin, cómo se están moviendo en circuitos de expresión y en qué niveles de, de población se despliegan y se desarrollan, que yo creo que es muy fuerte a nivel de los jóvenes, ¿no? Porque los viejos todavía usamos esta tecnología de pedal, digamos, échale carbón al PC para que funcione. Y hoy en día ya hay un nivel de expresividad muy fuerte y muy dinámico. Entonces he percibido que en México hay todos los escenarios posibles y que es que como es tan grande y con un nivel de servicio muy amplio que en Ciudad de México, ¿no? Sí, que uno no alcanza a percibir. Hay que venirse a yo no sé cuántos meses para tantear un poco. Lo otro es poder desplegar un poco más relaciones interinstitucionales para superar, en el caso colombiano, que también se está trabajando fuerte, superar endogenismos, ¿no? En la producción de revistas, en la producción de artículos, de percepciones, de investigaciones, para que no se queden tan localizadas, sino que haya un juego de intercambios de experiencias, porque nos unen muchos propósitos latinoamericanos, ¿no? De mundos mucho más vivibles, más amables, ¿no? Y de aprender de las experiencias de cada territorio, ¿no? Eso es lo que percibo. Pues muy interesante tus observaciones. Ahora sí que nos hemos llevado un buen rato conversando, Sí, aunque Eduardo, me encanta. esto lo hemos venido fraccionando para que haya posibilidades de subir poco a poco los
fragmentos y que los usuarios de nuestras plataformas lo puedan pues asimilar con un poco de mayor facilidad. No sé, Winston, si tú quisieras decir unas palabras finales ya para cerrar esta conversación. No, muchas gracias, Eduardo, por este pequeño espacio. Me gustaría también en su momento tener acceso al enlace para difundirlo entre nuestros estudiantes, este diálogo, y compartir otros con ustedes también, ¿no? De lo que vamos haciendo con yo estoy dedicado con el Centro de Pensamiento, Cultura, Territorio y Gestión, porque pienso que desde allí se pueden desplegar actividades en función de recomendaciones de política pública, por un lado, y también de una mayor presencia y articulación de los saberes, del conocimiento de las universidades en los territorios, porque se está cuestionando de que cuál es el papel de las universidades después de esta era pospandemia o pandemia que llamó a otros modelos híbridos y que se supone lo que nos están pidiendo es a ver cómo es que están los impactos del conocimiento en los territorios, ¿no? Hay escenarios de corto, mediano y largo plazo, respuestas de mercado, sí, por supuesto, no hay que tener ese radicalismo que a veces nos ha acompañado, de que el mercado es solo el utilitarismo, sino que requiere también, porque todo, como dijo Daniel Bell, en el mercado es donde se cruza la sociedad con la cultura, eso dijo Daniel Bell. Entonces yo soy de la opinión de que sí hay que bajarnos a observación de esos niveles de microterritorios, micropolíticas, microeconomía, microsociedad, porque también con este crecimiento demencial y cambio climático y todo, entonces, ¿qué está pasando en los niveles micro de apropiación tanto de lo cultural, de las culturas y de su respuesta a los problemas cruciales que hay? Por ejemplo, un crecimiento de delincuencia que en Colombia está muy fuerte. ¿Y qué tiene que ver con eso? Eso es un problema de valores, de la violencia, de violencia intrafamiliar, de chicos sin posibilidades de espacio en su formación. En Colombia hay una deficiencia educativa gigantesca, sobre todo en educación superior, muy fuerte, más que en México. Aquí por lo menos el que quiere estudiar entra y el que no, pues mire, a ver, bueno, se dedica a otras cosas, ¿no? Pero hay mayores espacios de formación que nuestro país está en mora, está en mora. Ahora vamos a ver qué acontece con lo político allí, porque estamos próximos a elecciones, pero eso está muy polarizada las fuerzas. Ojalá no sigan, no ocurran cosas más catastróficas, ¿no? Porque sí hay mucha violencia en todos los días hay zonas rojas de un nivel de liquidación física muy fuerte, entonces opaca. Y además, pues las universidades, pues sí, están funcionando, entonces también cuál es su capacidad de respuesta sobre los grandes y pequeños problemas de los territorios, ¿no? Entonces, un gran placer de que podamos seguir avanzando, Eduardo, sí, en ese intercambio de inquietudes y de incluso ahora en la nacional están viniendo varios estudiantes de México. Aquí también me he enterado de que hay muchos colombianos en México, ¿no? O sea que hay una reciprocidad que sí hay que seguirla alimentando con aquellos puentes y con aquellos enlaces que somos cercanos, ¿no? Por ejemplo, tú me Sí. conoces, yo te conozco y podemos intercambiar, así no viajemos, pero podemos intercambiar documentos en estas fases que nos ayudan a enriquecer nuestra mirada y nuestra capacidad de acción en eso que llamamos la gestión cultural, ¿no? Bueno, Winston, pues ha sido un placer esta conversación y que haya muchas más Gracias, en el Eduardo. futuro. Hasta la próxima y que Hasta la sigas próxima, así sí. creativo y productivo como siempre y que Colombia te admira a ti un montón. Bueno, muchas gracias. Nos vemos.